Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la suficiencia de la Biblia. La Biblia dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abran las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, o sea, de la Biblia. Pues tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. A diferencia de las demás religiones que se dicen cristianas, los cristianos evangélicos creemos en 4 doctrinas fundamentales. 1. Que Cristo es Dios. 2. Que la Biblia es la palabra de Dios. 3. Que la salvación es por gracia. Y 4. Que hay cielo y hay infierno. El que no cree una sola de estas no es salvo, ni cristiano, ni hermano en la fe. Así, para los cristianos evangélicos, los 66 libros canónicos, o sea, inspirados por Dios de la Biblia, contienen en forma infalible todo lo que Dios nos quiso revelar sobre Dios, la humanidad y la historia del mundo. Por lo tanto, es la única y final autoridad en asuntos de fe y doctrina, y solo se debe exigir como doctrina cristiana y fundamento de nuestra fe lo escrito o comprobable por ella. La Biblia enseña que los cristianos y salvos ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La exhortación divina dice: sigamos la verdad bíblica hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La Biblia dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, anden arraigados, sobreedificados en él y confirmados en la fe tal y como han sido enseñados. Los 40 profetas y escritores bíblicos diligentemente inquirieron lo que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les anunciaba. Por lo tanto, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Se le llama secta a toda religión que afirme que solo ella es la verdadera, o que solo ella tiene la interpretación correcta de la Biblia, o que solo los miembros de su religión pueden ser salvos. Una de las religiones más populares de los últimos 50 años afirma que hasta que su profeta recibió su revelación, no hubo salvación en el mundo. Los cristianos evangélicos creemos que independientemente de la religión a la que pertenezcan, hay una sola Iglesia universal, la esposa y cuerpo único de Cristo, formada por todos los que Dios considere salvos por gracia, desde los descendientes de Adán hasta el último humano que antes del fin invoque el nombre del Señor Jesucristo.
Las sectas pseudo-cristianas reconocen como autoridad, aparte de la Biblia, a lo que su profeta y líder dice que dijo Dios, o a otro libro o escrito propios de su religión, al grado que con sus creencias dicen: no importa lo que dice la Biblia, el Espíritu de Dios a mí me dijo. Los cristianos evangélicos siguen el principio de Biblia, solo Biblia. La Biblia dice: habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad bíblica, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También la Biblia advierte: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, pues solo las sagradas escrituras inspiradas por Dios te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El mensaje central de la Biblia es la salvación, pues la Biblia enseña que Dios, sabiendo de antemano que Adán iba a pecar y a heredar la concupiscencia a toda su descendencia, preparó desde antes de la fundación del mundo a Jesucristo, el Cordero de Dios sin mancha ni contaminación, para que a su tiempo naciera. Así, Jesucristo es el personaje central de la Biblia. La Biblia dice: la suma de tu palabra, o sea, la Biblia, es verdad y perfecta, que convierte el alma. Su testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. Sus mandamientos son rectos, que alegran el corazón. Su precepto es puro, que alumbra los ojos. El temor, o sea, el respeto reverente a Dios, es limpio, que permanece para siempre. Y sus juicios son verdad, justos y eternos. El salmista escribió: no quites de mi boca en ningún tiempo tu palabra de verdad, o sea, la Biblia. Deseable es más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra, o sea, la Biblia, es la verdad. Así, la Biblia es el alimento fundamental para aprender todo lo necesario para nuestra bendición, salvación y santificación, y para aprender cómo vivir como cristianos en un mundo no cristiano, y cómo ser y funcionar cada día mejor como buenos hijos, siervos y ministros e instrumentos útiles en las manos de Dios. La Biblia dice a los niños en Cristo, o sea, a los neófitos: siendo que aún tienen necesidad de leche y no de alimento sólido, como a niños en Cristo e inexpertos en la palabra de justicia, les di a beber leche y no vianda. Desechando pues toda malicia y todo engaño, decían como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada de la Biblia, para que por ella crezcan para salvación. Pero el alimento sólido, también de la Biblia, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Hoy en día, la suficiencia de las Sagradas Escrituras está bajo ataque por los que prefieren usar en las congregaciones técnicas mundanas de organización, mercadotecnia y entretenimiento, así como revelaciones no bíblicas, dándole así un lugar secundario a la Biblia y presentándola como que es insuficiente para vivir una sana vida cristiana. La Biblia advierte: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Te advierto que como los hubo desde antaño, entre ustedes habrá falsos profetas y falsos maestros.
Estos introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor Jesucristo que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por su causa el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Por tanto, velen. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, sea la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. La recomendación de Dios es: amados, me es necesario exhortarles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque han entrado encubiertamente personas impías que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Cualquiera pues que oye estas palabras, o sea la Biblia, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca que es Jesucristo y sobre su doctrina bíblica. Así, si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al bíblico, que sea anatema, o sea maldito. Por tanto, nunca se apartará de tu boca la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en ella para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.